En esta mañana el Señor va a traer un tema que no es frecuente escucharlo en las congregaciones, porque es un tema que nadie le gusta escuchar. Sin embargo, es un tema que le puede robar la bendición a usted. Y por eso el Señor le ha placido traernos en esta mañana el tema del pecado. El pecado es algo que está, como quien dice, detrás de nuestra oreja. Está en la acechanza, buscando penetrar en su vida para robar la bendición. Por eso esto es un tema que usualmente pues los predicadores, los pastores, los maestros no les gusta enseñarlo, porque temen que no haya la recepción correcta para el que lo está escuchando. Sin embargo, el Espíritu dice otra cosa. Es necesario tocar lo que te roba tu bendición. Así que yo, como hago lo que Él dice y sigo lo que Él me ordena, les traigo el tema que Él me dio, el pecado. Y es muy importante tratarlo porque al descubrirlo, el pecado, vamos a hacer la corrección en nuestra vida y evitamos así que el pecado cumpla para lo cual él funciona, que es separarte de Dios. Y el pecado hay que descubrirlo usando la mentalidad de Cristo y aplicando la palabra de Dios en nuestra vida. Y les quiero traer el espejo del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, trayéndole la palabra que dice en Isaías 59:2. Vamos a buscarlo. De manera introductoria, sí quiero que usted pueda tener la base de la teología bíblica. Isaías 59, versículo 2. La pizarra electrónica lo tiene. Si no tiene la Biblia, que espero que tenga, pero también lo puede leer de ahí. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Padre, esta palabra que es tuya, cierta y verdadera, y prospera por la cual ha sido enviada, te pido que prospere en nuestra vida para bien, y tu nombre sea glorificado, porque hemos muerto a lo que éramos para nacer a lo que tú dices que somos en ti. De tal manera que la imagen y semejanza de un Cristo vivo pueda ser plasmado en nuestra alma, y cada día, cada segundo, cada minuto, nos parezcamos más a ti. Lo declaramos y lo sellamos y lo desatamos en el nombre de Jesús sobre nuestra vida, para gloria de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Fíjense que esta palabra que está en Isaías nos está mostrando que no solamente el pecado provoca disidencias o separación entre nosotros como hermanos, sino que nos separa de una relación continua de Dios para nuestra vida. Quiere decir que cuando usted se siente incómodo o se siente separado o siente que no es parte de su hermano o siente coraje, ira o contienda con su hermano, tiene que saber que esto proviene de las tinieblas. ¿Por qué? Porque en nuestra boca está siempre el perdón y bendición. Jesús nunca, inclusive los que estaban en pecado, los separó de él, sino les dijo la verdad para que pudieran reaccionar y salir del pecado. Quiere decir que el pecado nosotros no lo podemos permitir en nuestra vida, porque no solamente va a producir división entre nosotros mismos, sino una separación de Dios, y por lo tanto no vamos a tener una comunión con Él, porque Él no puede mostrar la verdadera cara de Él en nuestra alma, porque está bloqueada por el pecado. Entonces no puedes ver a Dios, sino que empiezas a intelectualizar las cosas, a usar la lógica, a aplicar la palabra en el intelecto, y esto no sirve. Porque lo que vas a usar es la palabra para macetear a la gente, para condenarla, y no te vas
el Espíritu de Dios no te va a permitir ver la verdad del diseño de la palabra original, que no está hecho para darle golpes a nadie, sino para traerlo con cuerdas de amor. Así que nos desviamos de la fuente del poder y como consecuencia de no cumplir esta palabra, al desviarnos de la fuente del poder, perdemos el gozo, perdemos la paz, perdemos la sabiduría y el contentamiento de nuestra vida. Y cuando hablamos de contentamiento, la gente ha entendido esto muy mal, porque lo entienden por gozo. El contentamiento es la existencia real de un beneficio absoluto que nadie te puede arrebatar. Y ese contentamiento es lo que va a evitar que tú caigas en depresión, en ansiedades y angustia. ¿Por qué? Porque hay una fuente de poder que se activa en tu vida a través del Espíritu Santo de Dios, que te mantiene no solamente en contentamiento, sino que te lleva al grado supremo del gozo. El gozo inefable que habla la palabra surge del contentamiento, porque el contentamiento no es existencial por las cosas que tú tienes o dejas de tener, sino por quien tú has creído. Por eso cuando Ricardo le hablaba de su testimonio, que no le contó más que un chipito, pero no había más tiempo, él seguía en contentamiento durmiendo en la calle. ¿Cómo? Sí, durmiendo en la calle. Y después durmiendo en el piso, seguía con contentamiento. Estaba en su proceso y yo fui parte de ese proceso porque el Señor no me dejó que hiciera nada para que él pudiera realizar Dios con él lo que tenía que hacer. Porque si yo le ayudaba, iba a ser una piedra de tropiezo. Y usted tiene que darse cuenta que a veces somos piedra de tropiezo resolviendo los problemas de nuestros hijos. Queriéndole ayudar a que conozcan a Dios, lo que hacemos es que los separamos de Dios, porque no es de Dios que se le hagan las cosas fáciles. Cuando aprenden a labrar la piedra dura, es cuando verdaderamente claman a Dios y Dios se les revela su vida. Y se mantienen firmes en lo que tienen que hacer. O sea que cuando nosotros no tenemos el gozo, la paz, la sabiduría y el contentamiento, es que estamos en una desnutrición o una deshidratación espiritual. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver por qué estamos deshidratados espiritualmente, por qué nosotros estamos en desnutrición espiritual y buscar la raíz del problema. La raíz del problema es una que tiene nombre, se llama pecado. En diferentes versiones, pero es pecado. No hay otra. Así que esto cambia nuestro estado emocional negativamente y es lo que tenemos que evitar. Por eso mucha gente dentro de la iglesia pues pasan situaciones que no deberían de pasar y las pasan. ¿Por qué? Porque no buscamos nutrirnos con la palabra para mantener un constante contentamiento que va a evitar que los patrones incorrectos tomen lugar en nuestra vida. Se lo voy a explicar energéticamente. Nosotros tenemos que correr como corren las manecillas de reloj energéticamente. Cuando el reloj se detiene unos segundos, es porque hay algo dentro del engranaje del reloj que lo hace funcionar mal y no funciona en el tiempo sincrónico que tiene que funcionar para marcar las horas y el tiempo. Tú y yo somos un reloj de Dios. Tú y yo funcionamos en un tiempo mecánico sincronizado por el Espíritu de Dios. Y formamos parte del engranaje mundial, te guste o no te guste. Porque somos diseño de Dios. Y al ser diseño de Dios, tenemos que funcionar en el engranaje del diseño para lo cual hemos sido creados, con un propósito y con un destino. Si nosotros no entendemos eso, entonces fácilmente permitimos que la falta de contentamiento se haga manifiesto en nuestra vida y con ella se lleve el gozo y con ella se lleve la sabiduría y la paz. Y entonces entramos en lo que se llama negativez y los complejos de culpa. Y eso es separación de Dios, dicho en otras palabras, apostasía. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día y está ocurriendo en multitudes de iglesias. ¿Por qué? Porque no detectan la causa original o la raíz del problema que se llama pecado. Y ahí es donde está el detalle que tú y yo tenemos que entrar en esta mañana. ¿Por qué? Porque esa es la que nos roba la bendición. Cuando usted entra en definición sencilla, sin muy rebuscada, de lo que es pecado, es amartia. Amartia es errar al blanco. ¿Cuál es el blanco? El blanco es seguir la soberana vocación para lo cual hemos sido llamados tú y yo. Entonces, cuando nos salimos de eso, porque hacemos una conducta que no es la correcta,
y le permitimos que esa conducta se perpetúe en nosotros, empezamos a perder el contentamiento. Y cuando empezamos a perder el contentamiento, ponemos nuestra mirada en otras cosas que no son las de Dios en nuestra vida. Y así sucesivamente vamos sustituyendo las cosas de Dios por las cosas de este mundo. Y cuando venimos a ver, estamos corriendo en el mundo supuestamente y somos cristianos. Y estamos caminando igual que el mundo. Yo hablaba con el Espíritu Santo de madrugada y le decía, esta pregunta, ¿por qué tenemos la misma tasa de divorcio que la gente impía? ¿Por qué tenemos la misma tasa de divorcio que la gente que vive en el mundo? ¿Por qué tenemos los mismos problemas que tiene la gente del mundo? ¿Por qué la familia se desorganiza igual que está desorganizada la gente del mundo? La respuesta fue, no tienen contentamiento en mí. Buscan satisfacciones en otras cosas, pero no me buscan a mí, que soy el Padre de toda bendición. Entonces sustituyen mi presencia por las cosas del mundo. Y después se paran y me dicen que me aman. De su boca para afuera me aman, pero lejos está su corazón de mí. Eso fue lo que él me dijo. Usted, cójalo como él lo dijo y examínese. Palabra fuerte, ¿verdad? Porque a mí me quitó el sueño. ¿Sabes por qué? Porque yo me siento responsable de usted y de orientarlo correctamente. Porque ese es mi deber. Y cuando me dijo eso, me dice, ahí está la razón del tema. Porque yo le dije, Señor, pero este tema es un tema difícil. Y en 45 minutos llevarlo, pues es más difícil, pero tú lo puedes hacer. Escribe. Y aquí estoy. Así que, cuando no tenemos contentamiento, mira todo lo que trae. Y dicho por el Creador que nos formó a ti y a mí, perdemos vitalidad, perdemos amor y perdemos la capacidad de saber amar. No solamente se queda ahí, sino que continúas perdiendo la fortaleza de tu vida, que es mi presencia en tu vida. Y dice, y después empiezan las facultades mentales a fallar porque hay una incoherencia entre lo que habla y lo que hace. Alaba al Rey si puede. Hay una incoherencia entre lo que hablas y lo que haces. Es decir, no das testimonio de mí. En buen ajo y habichuela. Y la quinta cosa que me trae es que dice que pierdes la pasión y propósito y destino. Y por eso se pierde mi pueblo. Todo por falta de contentamiento, que es una búsqueda insaciable de Él para todo lo que hemos de necesitar. Es decir, el pecado hace que tú cambies por algo momentáneo positivo para traer a tu vida algo a largometraje y eterno negativo. ¿Lo cogieron? El pecado cambia algo postrero, positivo, algo positivo a corto plazo por algo negativo a largo plazo. Tú puedes estar en el pecado, te gozas ese ratito, pero al final todo será negativo y desastroso para tu vida y se queda a largo plazo. Y me dio 5 cosas, características que trae el pecado que la vamos a discutir. Y ahí está la esencia de la base del contexto de la predicación, que es el pecado. ¿Por qué? Porque es lo que momentáneamente produce satisfacción en tu vida, que tú lo haces porque tú crees que eso no va a pasar nada y es bueno y yo lo voy a hacer y no importa porque esto después yo lo quito cuando puedo. Y entonces como el alcohólico dice, yo no soy alcohólico, yo dejo de beber cuando yo quiera, pero nunca puede dejar de beber. Porque el engaño del pecado lo tiene engañado. Semejantemente, así son todos los pecados. ¿Y por qué esto pasa? Pues esto pasa porque no tenemos contentamiento en la vida que llevamos cuando no tenemos full blast a Cristo, de lleno a Cristo en nuestro corazón. Eso hace que la carencia del contentamiento perdamos el gozo y la paz, la fortaleza y todas las bendiciones que Él trae para con nosotros. Y entonces hablamos una cosa y hacemos otra, pero creemos que Dios está en lo que estamos haciendo correcto. Porque somos engañados. Y ahí usted ve cómo personas pueden estar dentro de la presencia de Dios,
bebiendo, fumando, fornicando, adulterando, robando, maltratando a la demás gente, haciendo etcétera, etcétera. Dice, ¿cómo es posible eso? Y es un diácono, es un pastor. ¿Cómo es posible eso? Eso no es bíblico. No, porque yo lo hice para ayudar a aquello, no, porque aquella, lo otro. Y siempre hay una justificación del pecado. Pero la conciencia de esa persona está totalmente cauterizada a la verdad y justifica la acción que va contra la palabra de Dios. Y en el intelecto es bueno. Y el que lo oye, que no entra en la profundidad del espíritu, lo acepta como bueno también. Y así se va desbocado toda la congregación. Por eso Dios dice en su palabra que el pecado del altar corre hacia abajo, pero también corre la pureza del altar hacia la feligresía. Por eso hay que examinarse 24/7. ¿Por qué? Porque Dios no va a exonerar la iniquidad, que es el deseo de pecar, cuando tú conoces la verdad. Las consecuencias de eso te van a perseguir hasta el final. Por eso hay que corregirla, arrepentirse y llevar la vida como tiene que ser. Esto es importante que usted lo pueda vislumbrar y ver, porque nunca va a permitir usted que el pecado se enseñoree de usted, sino que se enseñoree la pureza y la integridad. Cuando caminamos en lo que le acaba de explicar, que el pecado es cambiar algo positivo a corto plazo por algo negativo a largo plazo, entonces vamos a permitir que el aguijón te esclavice tu vida. Y cuando el aguijón te esclavice tu vida, va a terminar en la muerte. Entonces el pecado es dueño de tu vida. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Por qué? Porque tú dices creer en Cristo, pero si el pecado mora en ti, quien es dueño de tu vida no es Cristo, sino el pecado. Aunque digas ser cristiano, y aunque te veas el más santurrón, y aunque des más dinero para la obra, etcétera, etcétera, etcétera. No está Dios en el asunto. Se lo estoy diciendo como él me lo dijo. Mírense, vamos a Génesis 4:7. Vamos al principio de la Biblia para que usted vea. Génesis 4:7. Yo creo que Joshua se lo pasó ahí también en la pizarra. Fíjese, y este es el relato donde Caín mata a Abel. Pero no vamos a tocar a Abel ni a Caín, sino al pecado que moraba en ellos. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo. A ti será tu deseo. Y tú te enseñorearás de él. Fíjense que lo que nos está hablando aquí, que hay una puerta por la que entra el pecado en la vida del creyente. Puede ser por tus ojos, puede ser táctil, puede ser por información que entre o escuche. Hay diferentes puertas, pero siempre la puerta es nuestro corazón quien permite que entre. Es decir, es nuestra mente quien permite que el pecado entre en nosotros o no entre. O sea, tenemos la potestad de decidir si eso va a entrar en nosotros o no va a entrar. Lo que tú en tu vida decidas, eso es realmente lo que vas a tener. ¿Por qué? Porque has sido expuesto a la verdad y has sido expuesto a la mentira. Y esto le dijo a Abraham, tú escoges entre la vida y la muerte. Y nosotros tenemos esa misma oportunidad para escoger vida o muerte. Y muerte es pecado y vida es Cristo o justicia de Dios. Por lo cual Él murió por nosotros. Mírelo desde Santiago 1:15 para que usted pueda ver esto más de cerca en el Nuevo Testamento. Ya lo vio en el Antiguo, vamos a verlo en el Nuevo. Porque esto es un espejo del otro lado. Y hay que verlo en todas las vertientes como la moneda. Hay que darle vuelta y verla por todas partes. Amén. Santiago 1:15. Busco aquí. Santiago 1:15. Después de Hebreo está Santiago. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Lo leo otra vez. Entonces la concupiscencia, que es los deseos malévolos del corazón, están dentro de nosotros. Quieren hacer el pecado, ¿verdad? Después que usted ha concebido el pecado, ¿dónde lo concibe? En la mente. Usted lo acepta hacer en la mente.
Yo voy a robarle a fulano. Ya yo lo pensé, lo planifiqué y lo voy a hacer. Le voy a ser infiel a mi esposa. Lo pensé con fulano y después lo realizó. Lo consiguió en su mente. Por ejemplo, aquí nadie hace eso. Espero. Y da luz ¿qué? El pecado, porque lo aceptaste en la mente. Y el pecado siendo consumado, o sea, realizado, da luz ¿qué? Muerte. Esa muerte es separación de Dios. Porque Dios no está donde hay pecado. Vemos aquí que hay una puerta por la que entra el pecado en la vida. Esta puerta es el deseo de lo que usted concibió en su mente que sucediera. Por lo tanto, vemos que el pecado está ansioso por controlar tu vida. Porque él anhela entrar en ti. ¿Para qué? Para enseñorearse. Una vez entra el pecado, el Espíritu Santo hace así, hasta que se contrita y puede inclusive dejar de estar contigo. Lo grande de esto es que cuando tú oyes la palabra de Dios, que cuando tú oyes la alabanza, se te paran los pelos y dice el Espíritu Santo que me está tocando. Y no te estás dando cuenta que es que te estás redarguyendo para que entregues el pecado. Y vamos a entrar en 5 etapas para explicarle eso. Y usted pueda visualizarlo. Porque nosotros no podemos dejar que el pecado nos esclavice, nos domine. Porque en el fondo el pecado no solamente va a esclavizarnos, sino que nos va a producir miedo a las cosas de Dios. No le va a permitir que usted trabaje en la profundidad y busque bloquear de alguna manera no recibir la información. Porque el pecado está enseñoreado de usted. Yo quiero decirte que esto es para todo el mundo igual. O sea, no creas que es porque usted está ahí, también para acá corre igual. Porque esto es para todos igual. Por lo tanto, todos nos tenemos que aplicar esta palabra. La palabra dice que el que crea que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Y Dios no es hijo de hombre para equivocarse, ni hombre para mentir. Él es Dios. Por lo tanto, tenemos que examinarnos con interés de carácter, con honestidad y transparencia, para que el pecado no tome lugar a nuestra vida. Búsquese Juan 8:34 al 36, para explicarlo más detenidamente. Dele para atrás, para Corintios, Hechos, antes de los Hechos, Juan 8:34. Juan 8:34, estoy buscando, estoy llegando, ya lo tienen ahí. 34 al 36. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Quiere decir que el que hace pecado, el dueño de él no es Jesús, sino el pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. O sea que el pecado, esto hay que entenderlo, porque el pecado es una entidad espiritual que una vez muere ese cuerpo en pecado, sale de ese cuerpo y sigue viviendo el espíritu de la inmundicia del pecado sobre la faz de la tierra. Eso es lo que nos está explicando aquí. Y el Hijo queda para siempre. Quiere decir que tú y yo, como somos espíritu de Él, vamos a quedar sellados con Él. Y si nosotros permitimos que el pecado se enseñoree de nosotros, el dueño cuando cierran estos ojos de este cuerpo espiritual, porque el cuerpo va a la tierra si no somos arrebatados, va a ser el pecado, en otras palabras, las tinieblas. O sea, no es Dios el dueño tuyo mientras el pecado mora en ti. Tú puedes arrepentirte y sacar el pecado, Dios se queda contigo y es tu dueño. Pero si tú no te arrepientes del pecado y sigues jugando las jugaretas que quieren jugar muchas iglesias, se van a quedar perteneciendo a Satanás. ¿Te dando cuenta? Por eso el evangelio tiene que predicarse cristocéntrico. No lo que a mí me gusta ni lo que se llama más bonito, sino lo que es cierto y verdadero y te prepara para la vida eterna. Esa es la palabra. Por eso es que esta palabra, trazarla, necesita que el Espíritu te la revele y te la dé. No puedes permitir que el hombre intelectual sea el que dé la palabra, porque eso no sirve. Tiene que ser el Espíritu de Dios. Y vivir para Él. Y consagrarse con Él. Y someterse con Él. Y vivir todo lo que tengas que vivir con Él. Con el Espíritu de Dios.
Sigue diciendo el 36. Así que si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Ahora estoy seguro que cuando usted vea esto, el 36 y el 35, va a entender qué es lo que está diciendo originalmente aquí. Si el esclavo no queda, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. O sea que si tú permites sacar el pecado de tu vida, tú te perpetuarás tu vida en Cristo. Eso es lo que Él te está diciendo. ¿Por qué? Porque yo no admito pecado y donde hay pecado yo no estoy. No estoy, sencillamente no está. ¿Qué hizo cuando estaba el Hijo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros? Cuando Él le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Él llevó todo el pecado del mundo, de la humanidad ahí, y Dios lo dejó solo. Porque Dios no está donde está el pecado. Y Él tenía que pagar con su vida y vencer el pecado en la resurrección, pero tenía que llevar el pecado en ese cuerpo similar al tuyo y el mío. ¿Para qué? Para poder expiar el pecado que mora en nosotros y que quiere enseñorearse de nosotros. Por lo tanto, al Él morir y vencer el imperio de la muerte, porque llevó el pecado, pero venció el pecado arrepintiéndose, y Él lo dijo claramente, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y para demostrar que perdonó al criminal que estaba en la cruz, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando llegues al paraíso. O sea, mostró arrepentimiento y le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo. Hoy eso es lo que Él te está diciendo. Sal del pecado y quédate conmigo. Y decide, si me aceptas a mí, quita el pecado, pero no quieras que yo viva donde hay pecado. Eso es lo que Él nos está diciendo. Es sencillo, pero a la misma vez fuerte. Pero nosotros tenemos que entender esto y vislumbrarlo, como dice Romanos 6:16. Vamos a buscar Romanos 6:16. Un poquito para adelante ahí, después de Juan. Romanos 6:16. Mira cómo Romanos 6:16. 6:16 te lo dice. Es más, vamos a verlo desde el 15 y 16. Vamos a ver el 17, que también está bonito, está bueno, bien explicativo. Estamos en Reina Valera, quise usar esta versión porque es la que todos tenemos. Dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es importante que lo entendamos, porque antes la ley era tan rigurosa que tenía 600 y pico de estatutos que era difícil llevarla a cabo. Y como era tan difícil, Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros para facilitarnos el poder cumplir con la palabra de Dios. Así que, como era más fácil, Él está diciendo, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea, vamos a abusar de la bondad de que Cristo murió por nosotros para vivir hasta pecando todo lo que da y a la última instancia nos arrepentimos y nos salva. ¿Vamos a hacer eso? No, de ninguna manera. Entonces dice, en ninguna manera, dice Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Ahí te lo está diciendo. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Eso es a la doctrina de Cristo. Quiere decir que somos libertados del pecado porque Cristo murió por nosotros, los hemos aceptado y por lo tanto hemos renunciado a lo que era el pecado para no volver más a la basura de donde nos sacó. A causa de eso, entonces Cristo queda viviendo con nosotros y entonces ya no somos esclavos del pecado, sino de Cristo, para vida eterna. Para la justicia. O sea que el ser convertidos a Cristo, que somos siervos del Señor, nos da la capacidad de escoger la justicia de Dios para nuestra vida. Y la justicia de Dios nos trae ¿qué? Vitalidad, amor, pureza, fortaleza,
Las facultades mentales de nosotros son desarrolladas en la mente de Cristo. Tenemos capacidad para aprender lo que antes no podíamos aprender. Tenemos capacidad para discernir lo que antes no podíamos discernir. Tenemos ojos espirituales para ver las cosas como realmente son. Porque nuestros sentidos se abren. ¿Por qué? Porque el velo fue rasgado y se te permite, al venir a la justicia de Cristo, ver a través del velo que fue rasgado. Ya no eres ciego. Por eso Él dice, ya no te llamo más esclavo, sino amigo. Porque al amigo usted le dice todo lo que está pasando y el amigo suyo le comunica todo lo que está sucediendo y caminan ambos juntos en la verdad. La pregunto yo lo siguiente, ¿andarás dos juntos si no están de acuerdo? ¿Saldrá por un mismo chorro de agua, agua dulce y agua salada? Imposible de ninguna manera, diría Pablo. Va a salir o dulce o amarga. Pero cuando tú andas con Cristo, va a salir siempre dulce. En el Antiguo Testamento tenían mucha sed de tomar agua. Y llegaron a un sitio donde las aguas eran amargas, maras. El mundo tiene esas aguas amargas. Pero tú tienes la capacidad de endulzar el agua del mundo por el poder de su presencia en tu vida. Que no importa lo que te falte, tú vas allí a llevar la presencia y tu vida y la de otros serán endulzadas, aunque tú no tengas nada. ¿No se lo dijo el testimonio de Ricardo? Esa es la sustenta tu vida. Cuando nosotros decidimos caminar en la voluntad del Padre, nuestra vida es endulzada, nuestra vida es vitalizada, nuestra vida es fortalecida, nuestra vida desarrolla el amor verdadero que echa fuera todo temor. Y nos podemos enfrentar a cualquier circunstancia, no importa lo que sea, porque sabemos en quién hemos creído. No es que estamos viendo qué va a suceder, no. Es que sin ver creímos, y más bienaventurado es aquel que vio y creyó, más bienaventurado es aquel que no vio y creyó. O sea que nosotros tenemos que analizar esto. Muchas veces la gente ve milagros, ocurre milagros en ellos mismos, pero no acaban de convertirse. ¿Cómo es eso? Porque no tuvieron la fe. Sin embargo, Dios les dio la oportunidad de que vieran un milagro. Dios les dio la oportunidad de que vieran acontecer cosas agradables, buenas y perfectas, pero sin embargo ellos no aceptaron eso como una fe real y no se apropiaron de la bendición porque querían tener una pierna aquí y otra en el mundo. Y no puede ser porque Dios no está donde hay pecado. Entonces, eso tiene una función almática, que es una desintegración almática que hemos venido hablando los martes. Esa desintegración almática te ciega el entendimiento y desnutre tu sentido, deshidrata tu sensibilidad y te vuelves insensible. Y te da la capacidad de actuar como, siendo cristiano, como actúa la gente del mundo. La pregunta es la siguiente: ¿está Dios en tu vida? ¿Dios está avalando lo que tú haces? ¿Está contento Dios con lo que tú haces? Y tú te das cuenta porque empiezas a sentirte incómodo, empiezas a pelear con la gente, empiezas a llevarte mal con las personas, a no entender lo que el pastor está predicando y empiezas a quejarte porque siempre te estás regañando cuando tú no te estás confrontando a la verdad. ¿Por qué? Porque al cegar el entendimiento, se trancan los oídos, no puedes ver, no puedes escuchar y no puedes entender. Entonces reacciona como reacciona la gente del mundo, negando la verdad en su propia cara. Y terminan ¿qué? Dando con sus rodillas en los huesos de la cárcel. Lo triste aquí, que los huesos de la cárcel son espiritual. Y cuando te abran ese libro allá arriba, el libro que no es el que tiene tu nombre, sino el libro donde están escritas todas las cosas que tú decidiste, hablaste y creíste, cuando te lo abran ya tu destino está sellado. Se llama el juicio del gran trono blanco. Y allí no puedes decir, no, que yo no sabía, no, que yo no quise, perdóname. Ya es tarde, porque se decidió tu sentencia. Pero la decidiste tú, porque te está diciendo que yo no estoy en el pecado. Y que cuando tú haces pecado y no te arrepientes, el pecado se enseñorea de ti. Y te domina tu mente y no va a permitir la verdadera conversión, porque el pecado te ciega a todos los sentidos.
Y el pecado domina a tal magnitud que tú quieres justificar todas las cosas que tú haces porque crees que están bien, porque se ven bonitas, porque estoy ayudando a la gente, porque haciendo muchas cosas. La pregunta ¿es eso lo que Dios te mandó? Porque ¿quién puede servirle a alguien si no es en pureza e integridad a Dios? Jesús no actuaba por cuenta propia. Jesús hacía lo que el Padre le decía. Y lo que el Padre le escuchaba hablar del Padre, eso era lo que él hablaba. Él no le añadía ni le quitaba. Aunque no se fue. Bueno, hubo un momento que hasta los discípulos le dijeron palabras fuertes. Y él le dijo, la puerta está abierta. ¿A dónde iremos? Dijo Pedro, sino a ti. Que hay palabras de salvación. ¿Por qué pasó eso? Porque en un momento tuvieron que confrontar el mundo y el pecado. Y le era más fácil a la carne ir al pecado y al mundo que venir al camino de Cristo. Y así pasa en las iglesias. La palabra tiene que ser nutritiva, hidratante, pero del Espíritu de Dios. Si es palabra que te deshidrata, que es palabra que te tapa el pecado, te está matando. David decía claramente, mi pecado encubierto hizo que mis huesos envejecieran. Y hueso es estructura formativa de una eternidad. Cuando usted ve la definición de lo que significa hueso. Por lo tanto, cuando él está hablando de eso, está diciendo, mi eternidad, que es la que me sostiene, se está muriendo. Otro versículo muy mal entendido también explicado. Pero ahora usted lo tiene ahí. ¿Por qué eso es así? Porque el sustento de la creación proviene del Creador, no proviene del mundo. Por eso yo le digo a los médicos, mira, vamos a preguntarle al padre de la ciencia. Y me dice, pero en esto de fitología, pastor, no. Al padre de la ciencia que creó todo. Ah, tú hablas de religión. No, yo hablo del Dios. Y le empieza a chocar. ¿Por qué? Porque el entendimiento está entenebrecido a causa de la carencia del Espíritu de Dios. No pueden entenderlo. Y eso le pasa al mundo entero. No lo permiten usted. Porque el mundo te quiere arropar con esa dinámica para separarte de Dios, porque estamos viviendo los tiempos de apostasía, que no te deja llegar a la iglesia, que tienes problemas para venir a las clases, que no quieres orar, que estás cansado, que las situaciones del trabajo te abruman, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y Dios dónde está? ¿Por qué? Porque lo que quieren es separarte de Dios, que no saques tiempo para Dios. ¿Para qué? Para que no puedas mantenerte en la comunión y comunicación de tu Creador para la sana dirección. Sino que el mundo quiere dirigir tu vida hacia lo que ellos quieren para destruirte y separarte de Dios. ¿Y qué hacen? Saturarte tu tiempo para que no tengas comunión con Dios. Por eso yo siempre le digo, es importante cuando usted se levanta por la mañana, siempre hacer un devocional. Siempre hacer un devocional. Y no salga sin orar antes. Porque esa cubierta es importante que usted la mantenga de continuo en su vida. Si usted no la mantiene de continuo en su vida, entonces cualquier viento de doctrina falsa puede hacer que usted se equivoque y pierda la bendición de la salvación y la vida eterna. Porque no nos salvamos por hacer cosas buenas. Nos salvamos por obedecerle a Él. Que dentro de lo que Él nos manda a hacer cosas buenas, claro que sí, porque eso es lo que Él quiere. Pero tú y yo no podemos tomar la alternativa de hacerlo sin consultarlo. Tenemos que consultarlo todo con Él. Así que al obedecer la palabra, te mantienes en santidad. Es decir, vives en este mundo, pero vives separado para Cristo. Y viene entonces una palabra que yo oro mucho. Que aunque militamos según estos cuerpos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando que todo argumento y altivez que se levante contra la palabra de Dios y llevando el pensamiento ¿qué? Cautivo a la obediencia a Cristo Jesús, que es esta palabra. Cuando caminamos en esa verdad, eso te hace mantenerte en santidad. ¿Por qué? Porque aquel te viene a ofrecer algo que no es lo correcto y tú lo rechazas. Y voy a salir y pagar todas estas deudas con esto. Ahora mismo en la iglesia yo le puedo dar ejemplo. A mí me ofrecieron un préstamo federal buenísimo. Y hubiéramos terminado eso quizás bien rápido. Pero ¿sabes qué? Tenía que afirmar que todos los cambios de leyes federales son aplicables a mí, a la iglesia. Y muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Yo hablo con el dueño de la finanza, se llama Dios. Y trajo una persona que es ingeniero que está aquí a ayudarme. Dios sabe todo, hermano. Pero cuando nosotros
nos metemos en la palabra, obedecemos la palabra, Él hace el camino para ayudarnos. Solamente así. Trajo a Corsino. Yo no lo conocí a ese varón, ni a su esposa. Gloria a Dios, pues están con nosotros aquí. Y nos ayudó también con los diseños. Yo no cogí un teléfono y lo llamé. Yo no lo conocía, pero Dios de toda creación lo conocía. Y me llevó a un sitio allí con su hija y a través de ella nos conocimos. ¿Se da cuenta cómo Dios va obrando? Dios obra de esa manera. ¿Por qué? Porque Él sabe todo. Si tú te pones a decir, pues yo conozco fulano, sutano, mengano, perencejo, y empiezas tú en el intelecto a funcionar, le dice, cuando te canses, me avisa. Porque le vas a dar vuelta y vas a fracasar todo. Entonces, Él tiene propósito en lo que hace, porque esta es su obra. No es mía, no es tuya, es de Él. Porque de Él y para Él y de Él son todas las cosas y por Él se sustenta todo. Bueno, nosotros tenemos que caminar en esa bendición. Por eso yo siempre le digo, cuando Él te manda a hacer algo, aunque tú entiendas que en tu intelecto eso es al revés, hazlo, porque Él lo sabe. ¿Y cuántas cosas mandará en nuestra vida que tú dices que no puede ser? Él le place hacerla, hazla, porque Él sabe. Él sabe todo y tiene capacidad para cambiarlo todo. Así que cuando nosotros obedecemos la palabra, estamos en santidad. Y mira estos conceptos de santidad. Santidad es apartarse para Dios. Pero cuando tú estás viviendo en el mundo y estás en santidad, aún en medio de la turbulencia y los ruidos que hay allá afuera, tú puedes escuchar la voz de Dios. Porque Él mantiene una comunión contigo. No importa la fiesta que esté allá afuera, los revoluces de San Patrick y toda esa porquería que se inventa el mundo, tú sigues escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque en tu alma hay santidad y la santidad mantiene un cono abierto hasta el tercer cielo para una comunicación y comunión perfecta, donde hay un emisor y un receptor y un emisor. Eso es comunicación. Y eso es a nivel espiritual. ¿Pero por qué existe eso? Porque tú fuiste y yo fui criado para esas cosas de santidad. Lo que pasa es que no la cultivamos y no cultivamos ese tipo de relación y por lo tanto nos perdemos lo mejor que Él nos quiere dar. Yo le conté en una ocasión, yo llego a una estación de gasolina, ahí en Los Frailes, y Saidel chiquita, era chiquita, estaba como en sexto o séptimo grado. Y yo llegué allí, pues a todas las tardes a uno comprar pan y leche para tener por la mañana el desayuno. Y echarle gasolina. Y me levanto y Saidel me dice, vámonos de aquí. Y yo la miro. Y ¿cómo vámonos de aquí? Sí, vámonos. Pero vámonos ahora. Yo le dije, Saidel, estate quieta. No había escuchado la voz de Dios. Ella la estaba escuchando. Cuando voy a mitad de donde está la estación de gasolina, donde paré para echarle, a la entrada, el Espíritu Santo me dice, te hablé por ella y no hiciste caso. Sal de aquí ahora. Ok, no hay problema. Miré. Cuando prendo el carro y estoy saliendo, entraron 3 tipos con armas largas para allá adentro. Me iban a coger de espalda. O de frente, no sé. La cosa es que, ¿por qué yo no escuché ese momento la voz de Dios? Porque vengo pensando en las situaciones de los problemas, de los pacientes, de las hospitalizaciones. Me llamaron de intensivo, se está muriendo aquel, si estaba perfectamente bien hace media hora y de momento. Todo eso me tribuló en la mente aquí. Las cosas del mundo. ¿Quién puso eso en mi cabeza? Las cosas del mundo. ¿Para qué? Para ocupar el espacio vital de comunión con Dios. Sin embargo, la niña, Dios la usó. Y a veces no escuchamos a nuestros hijos. Y es algo que tenemos que aprender y practicar. Porque Balaam él usó una mula. ¿Y habló la mula o no habló? Y el profeta no la escuchó. Estoy dando un ejemplo. Porque me pasó a mí y cancelo que usted pase por eso, ¿verdad? Pero son cosas vitales. Porque son decisiones vitales en nuestra vida. Y si nosotros no aprendemos a mantener esa relación con Dios, fácilmente caemos en la equivocación que nos puede costar la vida. Por lo tanto, es mejor vivir en santidad y no importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, no importa usted tenga el revolú, usted mantiene una comunión con Él continuamente. Y esa comunión continua rinde frutos apacibles de justicia. ¿Por qué? Porque la justicia es Dios mismo en su vida para bendecirlo en todo lo que tengas que hacer. Dios te va a bendecir
porque Él te va a decir cómo obtener la bendición y en qué momento tú tienes que corregir el camino que llevas para ser bendecido y mantenerte fuera del pecado. ¿Cuántas veces Dios te llama? Voy a hablar contigo y tú no lo haces. Voy a hacer aquello primero, no. Yo quiero hablar contigo. Benny Hinn le pasó. Estaba con la prima. Dios, tú me vas a llamar ahora, que estoy con mi prima que tantos años no lo veía. Sí. No atendió a Dios, atendió a su prima. Se despachó, fue a predicarle y no pasó nada. Ni un milagro. ¿Para qué? Para enseñarte que yo, Dios, soy primero que todo. Y la desobediencia la tomo por pecado. ¿Te das cuenta? Es así. ¿Por qué? Porque Dios se obedece y no se cuestiona. Dios se ama y no se pregunta. Si la esencia del contenido y del conocimiento de lo que es amor es existencialmente real en Él, ¿por qué no obedecerlo? Tú y yo no sabemos lo que es amar hasta que amemos a Dios primero. Creemos saber amar. Yo amo a mi esposa, me casé con ella, amo a mis hijos, yo los ayudo, le hago esto, le hago lo otro. Eso no es malo. Pero nunca vas a saber el verdadero amor si no conoces a Dios. Porque cuando esa mujer esté en la cama tirada y no te sirva para nada, la vas a seguir atendiendo igual. La vas a apapachar igual. O por el contrario, si tu marido dejó de funcionar o porque está enfermo y no lo puede atesorar y disfrutar como antes, ¿lo vas a seguir cuidando igual? ¿O lo vas a dejar que las enfermeras breguen ahí? ¿Sabes por qué no lo vas a dejar? Tanto el hombre como la mujer, porque aprendiste a amar a Dios, conociste el amor de Dios y lo practicas con ella o con él. Entonces te vas a mantener, aunque tu esposo te pueda despreciar, aunque tu mujer te pueda despreciar, tú la vas a seguir amando. Porque a través de ese amor, que con mucho dolor y tristeza lo digo, vas a mostrar el verdadero amor. Y la gente cambia. ¿Por qué? Porque tú no puedes pagar mal con mal, pecado con pecado, sino pecado con bien, en arrepentimiento. Si no lo sabes hacer, Dios te va a enseñar a hacerlo, porque Él murió en la cruz del Calvario para mostrarnos esa verdad. Y cuando nosotros aprendemos esa verdad, créanme, somos libres del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Ya el pecado no puede enseñorearse de nosotros, sino es Cristo en nosotros. Virtud divina para salvación y vida eterna. Y justicia aquí hasta la eternidad. Es lo que tenemos que visualizar. Búsquese 2 de Pedro capítulo 2, versículo 19. Mire cómo Pedro lo dice aquí. Segunda de Pedro 2:19. 2:19. Mira cómo dice. Este es el engaño de los falsos maestros. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. O sea que esto nos da una referencia claramente que si nosotros nos dejamos vencer por el pecado y lo ocultamos, aunque hagamos todo supuestamente bien, nuestro dueño nos ha vencido y en el momento final de la decisión, el vencedor te reclama. Mira, te lo voy a explicar con un ejemplo paternal. Mi papá era alcohólico y fue no creyente hasta los últimos días. Se convierte. Le dio un Parkinson, una cirrosis hepática, una obstrucción de vías urinarias. Yo lo di de alta del hospital, me lo llevé para casa, le metí tubo por todos lados. Me duró un montón de tiempo hasta que yo se lo entregué al Señor porque Él me lo pidió. Porque yo le reclamaba porque se había llevado a mi madre súbitamente. Así que lo dejó allí hasta que yo me cansé verdaderamente de ir todas las tardes, tener la enfermera 3 turnos. Era un tipo grande, medía 6 pies y pico, aguantarlo para limpiarlo, volverlo a poner, ya mi madre se había muerto. Y las enfermeras estaban cansadas, porque con tanto tubo y tantos parámetros que ver, se cansan. Así que
Ya le había confesado a Jesucristo y un día bajando por la luz de Torrimar me dice, ¿cuándo me lo vas a entregar? Y dije, Señor, estoy siendo muy injusto. Quiero que siga vivo y él ya no puede vivir. Me acaba de contestar que está loco por irse. Así que tú me dice, mañana abres la oficina, la dejas trabajando y entrégamelo que me lo voy a llevar. Cuando llego yo a entregarlo, le digo, ¿estás listo para irme? Me dice, hace rato. Pero espérate. ¿Qué pasó? Yo veo 2 ángeles ahí. Veo uno con una ponzoña así, vestido de negro, y el otro clarito. Yo no quiero el tipo que está vestido de negro con una ponzoña. No, espérate, ¿qué es esto? Yo le digo, pues vamos a ver, ¿qué tú has hecho? Me dice, no. Sí, tienes que haber hecho algo cuando la presencia te está reclamando las tinieblas. Y él se había convertido. La cosa es que yo le digo, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a pedir perdón por todos tus pecados y arrepíntete de corazón. Y si lo haces de corazón, escúchame bien, él contuvo, casi no podía hablar. El otro se va a ir, se queda el blanco. Me dice, sí, pues dale. Sí, no voy a hablar. Lo hicimos. Yo le dije, ahora, a medida que oraba y me arrepentía, se iba desvaneciendo esa figura, me dijo él. Así que ahora sí yo tengo paz. Y dejó de temblar. Me dijo, pues ahora lo entregué y ahí mismo se fue. ¿Qué nos enseña eso? Que donde hay pecado, tiene el poder de las tinieblas reclamarte. Por eso es que Dios no está donde hay pecado. Sin embargo, a los pies de la cruz hay arrepentimiento y salvación. Fíjese que en este ejemplo estaban los 2 ángeles. Fíjese el ejemplo de Moisés, donde el ángel le tuvo que pelear. Y el ángel de Jehová peleó la batalla. ¿Ves? Le reclamó el cuerpo de Moisés. ¿Usted se da cuenta de esa historia? Y se lo reclamó. ¿Por qué? Porque Moisés hizo un acto de desobediencia. Porque la desobediencia le es tomada por pecado. Y por eso se lo reclamó. Y gloria a Dios que el ángel de Jehová peleó y el cuerpo de Moisés fue enterrado en la tierra prometida. Es lo mismo que le estoy contando. Se lo estoy contando en vivo, se lo estoy contando por la historia. Para que usted pueda entender que lo que dice esa Biblia se cumple en todo momento. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver quién nos está esclavizando. Fíjese que cuando usted tiene un vicio, y ponga el ejemplo del internet, muchos jóvenes no pueden vencer ese vicio porque no lo entregan y vuelven y lo retoman y vuelven y lo retoman después que lo entregan. Y eso los domina. Los domina a tal magnitud que se creen que están correctos porque no, es que estoy viendo por internet cosas cristianas. Y se sale de ahí y le cae la basura del mundo. Y sigue mirando la basura del mundo y vuelve a las cosas cristianas. Y de momento se switchea todo el mundo y se olvidó lo cristiano, pero estoy en internet adicto. Porque es una adicción. Y uno como padre tiene que supervisar eso y cortarlo. ¿Por qué? Porque la basura del mundo te va a dañar tu hijo para arrebatarlo de la salvación. Y eso usted lo ve frecuentemente. ¿Por qué? Porque los adultos tienen el mismo problema. Porque nunca trabajaron eso. Y como es tan fácil entrar al internet, que ahora con tu celular te comunica al mundo entero y pides por ahí. Ahora hasta pagas, ahora Bitcoin, bueno, todas las cosas que vienen por ahí. Pues todo te es fácil. Pero no te das cuenta que te están arrebatando la bendición y metiéndote en el pecado. ¿Sabías tú que por cada transacción de uso de tarjeta hay 1 centavo dirigido para las tinieblas? Que te van a poner aquí. ¿Tendrán chavos para hacer eso? Y todo es para robarnos la bendición de la salvación. Porque el que se deje marcar con eso, perdió la salvación. Apocalipsis te lo dice claro. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que la esclavitud del mundo es algo desagradable, es algo dañino, es algo destructivo, porque desintegra, como le dije ahorita, el alma de nosotros. Y al desintegrar el alma estamos diciendo que la sensitividad de lo que es real, de lo que puedes palpar en el espíritu y recibir, son cerradas. Se cauteriza la conciencia. Una conciencia cauterizada no es otra cosa más que la insensibilidad a la realidad espiritual. Por eso es que usted ve que las personas que cometen crímenes severos vuelven y lo repiten, vuelven y lo repiten, vuelven y lo repiten y se quedan lo más tranquilo y frío. Porque son insensibles. Están completamente operados por cosas animales, irracionales.
Y pueden cometer esos actos una y otra vez, tranquilamente, sin arrepentimiento, porque están insensibles a la verdad. ¿Quiere que le diga algo? Más de la mitad de esos criminales repetitivos fueron una vez parte de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Son apartados. Y como fueron apartados, que una vez conocieron la verdad, por cada pichón que se libertó de ellos, vienen 7 más. Y si fueron 10, vienen entonces 7 más por 10. ¿Usted se imagina? Usted entienda lo que estamos en juego aquí. El pecado permite esto. Mas Cristo ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros no podemos correr la oportunidad de que el pecado tome lugar en nuestra vida en la más mínima partícula. Eso no lo podemos permitir. Y si ocurre, a tiempo arrepentirnos para que eso no tenga más vida existencial en nosotros. ¿Por qué? Porque le vas a transferir lo que tú tienes a la descendencia, que son tus hijos. Por eso yo hago tanto hincapié que la herencia inmarcesible de los santos que nosotros tenemos que procurar dejarle, primero es la de Cristo y segundo las demás materiales para que ellos vivan. Naturalmente, claro que sí. Dios no tiene problema con eso. Pero si tú no le dejas la que verdaderamente tiene valores eternos, todo lo que le dejes se va a desfilfarrar. Se va a perder. Yo tengo eso en la familia. Yo puedo hablarle de eso a ustedes. Yo tengo de familia disfuncional, multimillonarios, ¿y dónde están? Todos perdidos en porquería, infelices. Yo no le estoy hablando algo de que lo leí ayer, sino que lo he vivido. Yo soy el único que le sirve a Dios en mi familia. Todos los demás están perdidos. Y mi esposa es la única que le sirve a su familia, que también son millonarios. Al grado tal que a veces le digo, tú tienes tanto y tanto dinero que lo único que tú tienes en tu vida es dinero. Eres pobre. Dice que soy loco. Sí, está bien. Pero cuando vino Irma, cuando vino las situaciones que vino, ¿a dónde vinieron? Con María. Vinieron a casa. Y los ayudo con gusto, pero a la forma de Dios. No a la forma que tú quieres. No a lo que a ti te parece. Es a la forma que dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios permite esas cosas para que ellos puedan desensibilizarse y sensibilizarse al espíritu. Dejar de mirar todo el andamiaje de orgullo, de profesiones, de dinero, para mirarlo a Él. ¿Te das cuenta? Porque Dios tiene propósito con ellos, inclusive de salvación, pero no está en el pecado de ellos. Y ahí es donde la puerca se le antorcha el jabo. Cuando usted tiene que decirle la verdad, se la tienen que tragar, llévate todo, pero mira, es esto así, así. Se quedan pensando, porque tienen que tomar una decisión de sí a Dios y no al mundo, y les cuesta. Por eso la palabra de Dios a veces dice, más fácil es que entre por el ojo de una aguja un camello que un rico al cielo. Y Dios no tiene problema que tú tengas millones, pero a Él lo tienes que poner primero. Esa es la clave. Esa es la clave. Y se lo dejo saber a ellos. No les gusta eso. ¿Por qué? Porque tienen que entregar la basura que tienen aquí metida y sustituirla por la verdad. Y el pecado se ha enseñoreado donde ellos pueden escuchar eso, pero no lo pueden entender. No pueden confesar a Jesucristo. Y se tapan. Yo soy católico, que nunca va a la misa, que nunca ora, que nunca lee la Biblia, pero soy católico. O sea, usted se da cuenta que irracional es decir eso. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque están desensibilizados a una verdad espiritual que es Cristo. Y como la iglesia promueve eso, pues le conviene a ellos. Y ahí se mantienen. Al desensibilizarte los sentidos, entras en una ceguera espiritual donde el pecado es el que toma el dominio de tu vida y decide por tu vida para hacer todo lo que tienes que hacer. Así que la puerta no se le puede abrir al pecado. Vamos a Hebreos 3, 12 y 13. Hebreos 3, 12 y 13. Dele para atrás, busque Hebreos. Hebreos 3, mira lo que te dice Hebreos 3, 12 y 13.
Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. O sea que si tú dudas algo de esta palabra, ya automáticamente tú te estás saboteando la bendición de creer en Dios. Hebreos 3, 12 y 13. Mira, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Y el 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por engaño del pecado. O sea que el pecado te endurece el corazón, te insensibiliza a la voz de Dios y te ciega el entendimiento. Y mire el ejemplo de Salomón, el hombre más sabio de la tierra, el hombre de los hombres más ricos de la historia, hizo el palacio más grande para adorar al Señor. ¿Y cómo es posible que terminara adorando dioses falsos? ¿Cómo es posible eso? O sea, conoció a un Cristo vivo, fue usado con unción y poder, le hizo todo lo que Dios quería que le hiciera y terminó adorando a dioses falsos. ¿Por qué ocurrió eso? Porque el pecado de las mujeres que tenía hizo que él permitiera que adoraran dentro del palacio del Dios de Israel dioses paganos. Y usted va a decir, qué ilógico, qué insensato. Usted puede decirle 20 cosas. Ok, la pregunta es, ¿cómo él llegó a cometer ese error? El pecado. El pecado se enseñoreó de él de tal manera que se insensibilizó, no, perdió la sensibilidad espiritual de Cristo y empezó entonces el pecado a enseñorearse de él y a dictarle la forma en que iba a hacer las cosas. Por mujeres paganas. Eso nosotros no lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque hemos conocido algo que se llama contentamiento. Y el contentamiento no va a permitir que tú cambies de dirección. Porque te examinas y dices, si no tengo contentamiento, y el otro día alguien me preguntaba, ¿cómo usted puede describir el contentamiento en uno? Y yo le dije, esto es sencillo. No tienes que buscar definición en hebreo. Mira, si tú te levantas adorando y tú estás en adoración y te acuestas en adoración, tú te vas a levantar en adoración, que sean las 3 de la mañana. Y eso es contentamiento. Me dice, wow, no lo había visto nunca así. Pues ya sabe que ese es contentamiento. Está en tu vida presente y me dice, a veces sí, a veces no. Pues entonces ya el pecado ahí adentro. Sí, yo sé. No quiso hablar. Pero tenemos que examinarlo, hermano. Tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque está detrás de nosotros a la acechanza de que tú te equivoques para tomar lugar. Está a la puerta, como te lo dice la palabra. Y puedes caer tan fácil como que te den una vuelta equivocada y tú dices, me sobraron 10 pesos más. Qué bueno es Dios. Si no son tuyos, ¿para qué lo estás metiendo en tu bolsillo? Te estás maldiciendo la finanza. Por un ejemplo nada más. Y eso pasa mucho. Y te pasa cuando más dinero necesitas. ¿Para qué? Para que te equivoques y el pecado se enseñoree de ti. Con el pecado no se puede jugar, hermano, ni se puede coquetear. Porque puede cambiar tu corazón en un abrir y cerrar de ojos. Así de fácil. Ok, quiero entrar en 5 etapas rápidamente y quiero que por favor tome nota de esto, aunque está grabado. Pero 5 etapas que le quiero dejar saber cómo el pecado toma lugar y se enseñorea de nosotros. El pecado intencional en nosotros se convierte en un pecado habitual. Si usted va a coger el internet, es un pecado habitual entre los creyentes. Y hay un porciento altísimo de esto que le estoy hablando. Estaba leyendo las estadísticas y es altísimo. De hecho, la juventud cristiana está dañada por la internet. Así lo digo, así de claro se lo estoy diciendo. Y las estadísticas sí lo demuestran. Es número 1. Yo creía que era la droga, no, internet. La droga está como 5º o 4º, no me acuerdo bien. Pero número 1, internet. Así que cuando desobedecemos la primera vez,
que este es el primer paso, las consecuencias es que empieza el Espíritu Santo suavemente a hablarte, pero tú no le haces caso. Sientes como una incomodidad, que es una voz suavecita, pero sigues errando al blanco, sigues cometiendo el pecado. Porque la vocecita te vuelve a hablar, pero tú sigues insistiendo. No, pero está bien, lo apago, pero quedaste con aquello pendiente. Al otro día prende y ahí mismo está la pantalla, porque se queda grabado. Y vuelves otra vez y engranan el pecado. Levemente te está arrastrando, levemente te está llevando y no te das cuenta. Pero no le haces caso a esa advertencia. Y Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa se apartará y alcanzará misericordia. Pero tú no le haces caso y entras a la segunda etapa. En la segunda etapa del engaño o pecado, entonces se tira una cubierta a tu corazón y ya no sientes la incomodidad en tu conciencia. ¿Por qué? Porque el velo del pecado te engaña y empieza a cubrir tu corazón y te conviertes ya menos sensible a la voz del Espíritu Santo. Y al convertirte menos sensible, te sientes ahora con menos deseos de escuchar la palabra y tu vida se integra más al vicio de lo que estás cometiendo. Ya te interesa más buscar lo que dejaste en internet pendiente antes de buscar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cubierta espiritual que no es de Dios, que es oscuridad, que se va enseñoreando de ti y va oscureciendo la conciencia. Quiere decir que te vuelves insensible a lo que está sucediendo. Y eso toma dominio en tu vida. Entonces empiezas a sentir una incomodidad a escuchar la palabra de Dios. Ya, más de lo mismo. Estoy cansado, eso es una misma repetición. ¿Para qué yo voy a lo mismo? Empiezas a sentirte incómodo con tu Creador porque te sientes más cómodo manteniendo el pecado encubierto. Ya estás en la segunda etapa. Y esa segunda etapa te hace insensible a la verdad de la palabra de Dios porque la puedes escuchar, pero no la puedes cumplir. Y la puedes entender momentánea, pero la echas al zafacón. Y te molesta con aquellos que insisten en lo mismo porque yo no quiero hacerlo. Lo mismo, queja espiritual. Espíritu inmundo, echarlo fuera. Ahora se le ocurre santidad. Y empiezas a tener ese tipo de manifestación en tu pensamiento que no son tuyos, son del pecado, pero dominan tu voluntad. Y estás ya en la segunda etapa. Cuando llegas a la tercera etapa, es cuando te haces totalmente insensible y sigues sintiendo el deseo cada vez más de pecar, lo que se llama iniquidad. Es como el vicio de la marihuana. Tú empiezas fumándote un cigarrillito, estás una semana, a la semana y media dices, oye, como que me hace falta otro, y te fumas otro. Y cuando llega el mes te estás metiendo 4 diarios, 4 gallitos diarios. ¡Wow! Y ahora llegué como a la dosis que es. Ya ahora el vicio te tiene amarrado. Así mismo es el internet. Y te domina. Y ahora voy a buscar este tema, y de este tema brinco al otro, y este tema, pero estás todo el tiempo en internet. ¿Cuánto tiempo sacaste para leer la palabra que te alimenta y te hidrata tu vida espiritual? No lo sacas. ¿Por qué? Porque el pecado que mora ahí te domina tu propia voluntad y eres presa de él. Por lo tanto, lo que dice la palabra se cumple, eres esclavo del pecado. Y eso te domina. Total y completamente. Vuelve tú a desensibilizarse y automáticamente te hace insensible y crea mayor malestar hacia la palabra de Dios. Y ese malestar a la palabra de Dios te lleva al cuarto paso del pecado. Y en el cuarto paso del pecado seguimos siendo insensibles. No aceptamos entonces la corrección de la palabra de Dios porque ahora nos molesta la palabra de Dios. Ya no es que no puedo escuchar. No, ahora me molesta que me vengan a hablar de lo mismo. Y empiezas a faltar a la iglesia. No vienes a los estudios bíblicos, no me interesa que ores por mí, y empiezas a cancelar toda obra de bendición para tu vida porque tú quieres encerrarte que lo que estás haciendo es lo correcto. Y te quieres mantener ahí y que nadie te toque eso. ¿Por qué? Porque estás tan cegado a la verdad que se ha vuelto el pecado idolátrico en tu vida y es lo que tú prefieres hacer. Y que nadie se entere, calladito. Y en esa cuarta etapa, cada vez gana más
adepto el enemigo, porque más se oscurece tu entendimiento y más se cauteriza la conciencia. Tú y yo tenemos una conciencia puesta por Dios para poder discernir entre el bien y el mal. Pero el pecado, y sobre todo si es sexual, te va a dominar. Porque es mucho más difícil, como es el de la internet. El internet y el sexo están ahí. Tú no sabes quién es más fuerte. Créanme, de los dos, un 49 y un 50. En los cristianos. Eso es lo que a mí me duele. Que sean cristianos, gente como nosotros. ¿Cómo es posible eso? Porque le hemos permitido. Se lo permitimos a veces a nuestros hijos. Nosotros mismos somos partícipes de esa basura. Yo entro a internet, yo no soy muy cibernético también, eso me ayuda, qué bueno. Y depende de que a veces me busquen las cosas, porque a veces no las encuentro. Pero igualmente lo digo para todos, también me puede adictar, porque soy un ser humano igual que todos. Tengo mis debilidades igual que todos. Pero tenemos que ser sabios y tenemos que entonces restringir las cosas para que esas cosas no pasen. Pero ¿qué sucede en esta cuarta etapa? Empiezas a pecar deliberadamente, inquisitivamente, sin ninguna preocupación. Y creemos que todo está bien cuando nosotros estamos peor que el mundo. ¿Por qué? Porque hemos vendido nuestra primogenitura al mundo, a las tinieblas. Hemos vendido el venir a Cristo, hemos vendido el Espíritu Santo, hemos vendido nuestra salvación y vida eterna por tal de tener unos momentos agradables para una eternidad desastrosa. Y no nos damos cuenta porque creemos que estamos bien y Dios está conmigo porque yo estoy asistiendo a la iglesia. Y cuando estás en eso, pasas al quinto y último paso, donde Dios envía a alguien. Dios puede enviar a un pastor, puede enviar a un profeta, un maestro, como hizo con David, con Jonatán. Y entonces el mensajero de Dios le habla, pero la persona no recibe. Escucha, pero no entiende. Le hablan, pero no hay capacidad para verlo. Por lo tanto, pierde la convicción de poder cambiar esa mentira que vives por la verdad. Y prefiere quedarse callado viviendo en la mentira y ocultando el pecado. Y ocurre lo que pasó con David. Mientras el pecado más se ocultaba, más envejecían sus huesos. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que con esto del pecado no se puede jugar. No se puede jugar. Y finalmente, ¿qué hace Dios en esta etapa? Pues Dios va a hacer una sola cosa. Va a hacer que las circunstancias difíciles vengan a tu vida y los problemas van a ser mayores hasta que obligatoriamente, si alguien está dando rodillas por ti, caigas en un hoyo donde solamente puedas mirar hacia arriba. Si no hay nadie que esté orando por ti, hermano, no creas que Dios lo va a hacer por misericordia al pecado, porque Dios no tiene misericordia al pecado. Quiero decirte que Dios denuncia el pecado y Dios elimina el pecado de la vida de la gente cuando tú te arrepientes. Pero si tú no te arrepientes, Él no va a tener misericordia de sacarte del pecado y decirte, mijito, esto, aquello, lo otro. No. Y que venga un carrito y póntate aquí que te voy a dar un paseo para que veas todos los pecados del mundo y te salgas de ahí. Ya cuando estás en esta etapa, Dios va a permitir o una enfermedad o unas circunstancias que te obliguen a mirar hacia arriba para que por misericordia tú agarres la salvación. Y todo esto porque quizás hay una madre orando, quizás hay un padre orando, quizás una iglesia orando por ti para que tú seas salvo. ¿Por qué esperar que eso pase? La palabra dice, Pablo dice, que es mejor llegar al cielo íntegro y completo, o que si es causa de pérdida de salvación una mano, mejor es que pierda la mano y llegue al cielo completo, porque en el cielo te van a poner la mano que te falte, o el ojo que te falte, si el ojo es causa de perdición. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero también Dios se cansa. Por eso la palabra dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y nosotros tenemos que estar meridianamente claros en eso. Búsquese 1 Corintios 11:32. Con esto nos vamos ya. 1 Corintios 11:32. 1 Corintios. Salud. 11:32. Mira lo que dice 1 Corintios 11:32.
Es más, el 31 y el 32. Cójanse los dos. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. O sea que si tú te examinas y sales del pecado, tienes la oportunidad de obtener la vida eterna y la salvación. Que eso es lo que Dios quiere. Y perdona a Él nuestra forma de vivir, de hablar y de desear el pecado cuando nos arrepentimos. Y entonces la condenación que viene sobre el mundo entero no va a venir sobre nosotros. La iglesia del tercer día es la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que estamos viviendo, que es la iglesia que nace en 1948, que es la iglesia de Filadelfia. Esa es la iglesia actual. Capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis, te dice que Él guardará de la gran prueba que ha de venir de los moradores de la tierra. Quiere decir que si tú y yo no estamos en el pecado, somos acreedores de esa bendición. Vamos a buscar Apocalipsis 3. El viernes lo hablaron aquí. Apocalipsis 3, no sé, lo estoy citando bien. 3:10, míralo aquí. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. O sea que si tú decides salir del pecado, te arrepientes y vives en la santidad, esta promesa que está aquí escrita se hace realidad en tu vida. Y nosotros somos la iglesia que va a ser levantada. Por eso usted ve que yo le digo, nos vamos vivos para el cielo. Y nos vamos vivos para el cielo. Por eso es que tenemos que agarrarnos de esa promesa. Y a veces le digo a los padres, hermano, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de pensar, porque tú sabes que tus hijos se van y tú te vas a quedar sin hijos. ¿Cómo? Sí, porque es una promesa de Dios. Yo no sé, no hay nombre para describir un padre que no tenga hijos. No sé el nombre. Para mí no existe. Pero somos nosotros lo que hacemos esa realidad. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos y nosotros perseveramos en esa verdad, nos vamos todos juntos como familia. Que es lo que correctamente tiene que hacer. Porque esa promesa no está escrita para que se vea bonita ahí. Esa promesa está escrita para nosotros. Esa promesa está escrita y validada por nosotros. Si tú eres una mujer divorciada y tu esposo tiene tus hijos allá y tu esposo es un satanista o no ama a Dios, igual da, vive en el mundo, esos pequeñitos que están ahí, por ti, por causa tuya, se van. Y el padre pierde a los hijos. Oh, dale un aplauso al Señor. Eso es lo que la palabra dice, la herencia inmarcesible de los santos. Esa herencia es esa herencia que le estoy hablando. Así que valdrá la pena servirle a Dios. Valdrá la pena vivir con Él. Vale la pena. Porque lo que Dios te ofrece, no hay dinero en el mundo que lo compre. Y Dios nos enriquece también materialmente, no es que no, pero Él tiene que ocupar el primer lugar. Mire, búsquese Hebreos 12. Hebreos 12, 10 y 11. Un momentito aquí, perdóneme pero el Señor pone esto, Hebreos 12, 10. Hebreos 12, 10 y 11. Está puesta en la pizarra ahí. Yo creo que se lo puse. No creo, bueno, no sé. Búscalo ahí, Hebreos 12. Lo estoy buscando yo también, no se preocupe. Hebreos 12, 10 y 11. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y aquí está. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Eso es para nosotros. Ahí está la respuesta. O sea que aprender a vivir como Jesús da frutos apacibles de justicia y da la herencia inmarcesible de los santos, sea ejecutada a nuestro favor.
Eso es lo que nos está diciendo. Sencillamente porque decidimos coger entre la vida y desechar la muerte, la herencia inmarcesible de los santos va a tocar la generación tuya y tus hijos, aunque tú seas divorciada, son salvos. ¿Sabe lo que es eso? No es que el juez determinó, que la corte, no, nada que ver. El juez del Tribunal Supremo, creador del cielo y de la tierra, así lo determinó en su palabra. Porque el que impone la justicia verdadera se llama Dios. Y nunca añade tristeza. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. Por lo tanto, tenemos que vivir en la santidad. Y esa santidad la tenemos que cuidar con temor y temblor, porque es la salvación de Dios para nuestra vida y para nuestros hijos. Aquí no hay atajo, hermano. Hay que decidir quitar de raíz el pecado. Eso de que yo voy a tratar poquitas menos horas ahora de internet. Es que voy a fumar menos cigarrillos que antes. Que me voy a tener menos droga que antes. Mire, hermano, nunca lo va a hacer. El borracho dice que se quita de la bebida cuando puede y nunca puede. Porque usted tiene que entender que el pecado es una entidad espiritual que toma lugar en su vida cuando le abrimos la puerta. Si no le abrimos la puerta, el pecado no toma lugar en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que ser radical con el pecado. Al pecado no se le pasa la mano. Al pecado se denuncia y se echa fuera en el nombre de Jesús. Y se vive una vida de integridad. Y tampoco se le da terapia al pecado. Lo que decir a pastores, ¿verdad? Hay pastores que quieren darle terapia al pecado. Terapia no se le da al pecado. El pecado es pecado y se llama por su nombre, se echa fuera. ¿Por qué? Porque tú no puedes sanar algo que verdaderamente está putrefacto. Lo que está putrefacto no se sostiene con la verdad. Y cuando usted pone la verdad, desaparece. Pues entonces échelo fuera. Échelo fuera. En el nombre de Jesús. Al mismo abismo y sin retorno. No le puede pasar la mano a eso. Así que Dios nos da la oportunidad de escoger entre la vida y la muerte, escoger entre el pecado, la idolatría y el dolor, los sufrimientos a largo plazo, la muerte versus vida, paz, gozo, bendición y salvación. Hoy está puesto sobre la mesa esa decisión para su vida y para los suyos. ¿Qué escogemos? ¿Qué decidimos? ¿Limpiar nuestra vida del pecado para que no more más en nosotros y desatar esa bendición para nuestra descendencia? ¿O muerte? Te encierro con esto, para adoración pase, por favor. Un vaso de agua que usted pueda tomarse, limpia, depurada, apta para ser ingerida. Se le echa una gotita de un colibacilo. Colibacilo, índice bacteriano de materia fecal. Y ese vaso transparente se ve bonito. Usted le echa la gotita de colibacilo y usted no se da cuenta que eso está ahí. Pero cuando se lo toma, le dan una diarrea que se quiere morir. Así es el pecado. Se ve bonito. Al principio satisface la sed, pero después te causa la muerte. ¿Es eso lo que quieres para tu vida? ¿Es eso lo que quieres para tus hijos? Ahí es que tenemos que mirar cómo es realmente el pecado. Te lo disfraza bonito para engañarte, pero eso es solo bonito. El resultado final es muerte. Muerte de vida eterna. Hoy es un momento para reflexionar y orar sobre esa base. Y permitir que el Espíritu Santo te muestre dónde está el pecado que tienes que sacar de tu vida. Pero por completo. Decirle no por completo. Yo tuve que a mucha gente decirle no cuando más dificultades económicas tenía. También se lo tuve que decir recientemente para hacer la obra aquí. Y Dios trajo a la gente y trae los recursos. Pero porque le hemos dicho no al pecado y sí a Cristo, entonces Él se encarga de nuestra vida en santidad. Porque el poder de su presencia nos sostendrá. Él es todo lo que yo tengo y Él es todo lo que yo necesito, hermano. Créame, este que usted ve aquí no es el que vivió 30 años atrás. Yo soy otro, me cambiaron. Pero por cuanto vi la verdad, jamás nunca me apartaré de ella. Y yo quiero que usted la vea
para que usted sea partícipe de esa bendición. Y mi corazón es que todos subamos en ese gran momento del arrebatamiento. Todos los días lo pido por cada uno de ustedes, sin excepción. Y aún aquellos que se fueron de aquí, por las causas que fueron, por ellos. Porque así como yo lo pido para mí, lo pido para todos. A eso nos llamó Dios. Sin excepción. Sin excepción. Las razones no importan. Lo que importa es Cristo en nuestra vida. Y oro porque así sea. Vamos a ponernos en pie. Entregue lo que tenga que entregar y que permita que el fuego del Espíritu de Dios penetre a su vida. Aquí quien tiene toda la razón se llama Dios. A Él nos debemos. A Él solo miraremos. A Él solo escucharemos. Y a Él solo serviremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a Jesús a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Que no importa la adversidad que tengamos, Señor, seguimos el contentamiento de nuestra vida. No teniéndolo todo, lo tenemos todo en ti. Faltándonos lo que nos falte, estamos completos en ti. Que no importa, Señor, lo que esté sucediendo, en ti tenemos paz, en ti tenemos gozo, en ti tenemos salvación y vida eterna. Que no importa las dolencias, seguimos mirándote a ti. Que no importa lo que sucede en este mundo, sabemos que en ti estamos completos. Sabemos que tú eres nuestro suplidor, nuestro amparo y fortaleza, nuestro auxilio en medio de todo. Eres nuestro sustento, eres nuestro todo, Señor. No importa las carencias, no importa las circunstancias del mundo, contigo lo tenemos todo. Y así tú me lo has probado miles de veces. No teniéndolo todo, lo tengo todo, porque te tengo a ti. Yo quiero que tu pueblo te vea, Padre, cómo tú suples, cómo tú sanas, restauras, liberas, levantas al caído, cómo tú cambias una depresión en gozo, cómo tú cambias un cáncer en sanidad, cómo tú cambias una pobreza económica en riqueza, cómo tú cambias, Señor, cómo tu bendición libera y sana, restaura, cómo nos complaces, Padre, hasta en lo más mínimo. Yo quiero que ellos te vean y te entiendan, que cuando no hay pecado tú estás y tú bendecirás, bendecirás y bendecirás. Y que como si eso fuera poco, la herencia que dejan los padres se transfiere a los hijos. Yo quiero decirte que en este momento, Señor, que es importante, Padre, que ellos sepan lo que tú me explicaste. Que la herencia biológica es una cosa, pero mi herencia espiritual es otra. Tú puedes venir de una herencia biológica que me desagrada, pero yo la cambio por una herencia espiritual que me agrada. Yo bendigo tu vida, yo guardo tu salida y tu entrada. Y bendeciré tu descendencia hasta 1000 generaciones. Porque así como aquella mujer siendo prostituta creyó en mí, aquella mujer fue una prostituta, pero creyó en mí, Rahab la ramera. ¿Cuánto más no haré por mi pueblo que ha creído en mí? Y a aquella mujer le di descendencia, dice el Señor. Y su descendencia me sirvió a mí. Pero ella renunció a los dioses falsos, al pecado que la sedía. Y siendo prostituta, la hice una mujer íntegra, con una descendencia íntegra a mí. ¿Cuánto más no haré por mi pueblo que ha creído en mí? ¿Cuánto más no haré por ti que me has entregado la vida y que buscas mi rostro de madrugada y en todo tiempo? ¿Cuánto más no haré por ti que sacrificas el tiempo conmigo a solas? Porque yo estoy presente ahí. Porque yo te liberto, te sano, te restauro. Y te traigo un nuevo gozo para tu vida. Y en mi gozo será fortalecida.
Gracias, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, para que tú, que haces ser como el hacer, hagas en nuestra vida como tú quieras que haga. No es nuestra voluntad, sino tu voluntad. No es nuestra palabra, sino tu palabra. No es el pensar de nosotros, sino obedecer tu palabra. Porque tú has venido a traernos vida y vida en abundancia. Y sabemos que el pecado, que es el engaño, es Satanás. Él está vencido en la cruz del Calvario. Tú exhibiste públicamente todas las potestades, triunfando sobre ellas. Y las exhibiste como que fueron derrotadas. Y has puesto sobre nosotros, Señor, autoridad delegada para que también nosotros derrotemos las tinieblas, el pecado. Así que ya el pecado no se puede enseñorear más de nosotros, porque Él está derrotado. Y declaramos, Señor, que lo que tomó ventaja a causa de desconocimiento, hoy se destrona completamente de nuestra vida y toma lugar tú, Señor. Porque entregamos, Señor, el pecado, entregamos el engaño y nos reactivamos la mirada a un Cristo vivo, que está mirándote ahí y está abriendo los brazos y sus manos diciéndote: ven, ven, hijo, que yo te recojo. Porque yo no veo el pecado, sino miro lo nuevo que voy a hacer en ti. Hoy es ese momento. Entrega lo que no le agrada a Dios y permite que Él cambie tu vida. Permite que Él bendiga tu vida. Permite que haya paz, gozo en tu corazón. Permite que Él penetre hasta lo más profundo de tu ser y limpie las heridas. Sana la enfermedad, liberta al cautivo, te reconcilias con Él. Y ya no mirarás el pasado como algo doloroso, sino como una experiencia vivencial para ayudar a otros. Ya mirarás esas heridas del pasado y le pasarás la mano por encima y dirás: ya no hay más pecado en mi vida. Veo la herida, pero no siento nada, porque aquella hipersensibilidad contra mi palabra, contra la palabra de Dios, ya no existe. Ya puedo verlo, puedo escuchar tu voz. Tengo la paz para escuchar tu voz. Tengo la sensibilidad de poderte amar. Tengo la correspondencia de tu amor en la cruz del Calvario, sirviéndote a ti. Puedo corresponder a ese amor sano, limpio, sin mancha, sin ningún tipo de atadura. Podré sacar el tiempo que tú necesites, porque tú ocupas el primer lugar en mi vida. Que ya no me importa, tú eres primero. Y como soy primero, así doy testimonio de mis responsabilidades. Porque como cristiano tengo que quedar bien donde quiera que yo vaya. Y hablarán bien de mí, porque el óleo del manto del gozo de la presencia me arropa. Y destilo olor fragante a ti, Señor, porque eres el centro de mi vida. Y ya no habrá respuestas ásperas ni chocantes, ni aun con aquel débil y frágil que se levante contra mí, tendré palabras suaves para hablarle, sino que le responderé apaciblemente, porque el fruto de justicia aflora en mi boca, porque lo que hay es justicia de Dios. Puedo ver al caído, extenderle la mano, levantarlo y ayudarlo. Puedo prepararme, Señor, para que lo que va a enfrentar este mundo, yo sea un agente de influencia tuyo, que por el poder de tu presencia en mí pueda llevar tu verdad, tu paz, tu gozo y salvación a miles. Podré hablar y podré aconsejar conforme a tu palabra, porque tú me das el poder para hacerlo. Oraré y las cosas ocurrirán, porque has puesto en mí dones para ser usado conforme a tu voluntad. Los ciegos verán, los sordos escucharán, los mudos hablarán, los paralíticos caminarán. Y ya no habrá más rodillas paralizadas para no doblarme delante de ti. Ya me humillaré y caminaré humillado a ti.
porque el que se enseñoreaba, que hacía que yo no pudiera hacerlo, se ha ido de mi vida. Ahora tengo una sensibilidad al Espíritu que me hace caminar en el temor a Dios. Y ese temor a Dios reverencial, al que me llamó, que me sacó de los intestinos del diablo, ya no existe para mí la maldad. Porque tú me sacaste y me libraste. Y me pusiste y me enseñaste qué es la peña, qué es la roca, qué es vivir en tu presencia. Y me guiaré por ti todos los días de mi vida, hasta el fin del mundo. Porque tu promesa se cumplirá, mas todo pasará en el mundo, pero tu palabra permanecerá. Y puedo decirte en el momento dado que he guardado tu palabra y tú me respaldarás sacándome de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Y yo puedo cimentarme en esta verdad ahora y amparar en mi fortaleza en Cristo para recibir ese gran momento que estamos próximos a vivir. Y sé que nos recibirás y con cuerdas de amor nos sostiene, porque el amor tuyo nos sostiene. Tu amor que rompe toda obra de maldad es en nosotros, para con nosotros y con nosotros, como el Cristo vivo que opera en nosotros. Gracias porque tu poder de la presencia, Señor, tuya, nos libera, nos sana, nos restaura y nos reconcilia contigo, donde hemos sido convertidos en un solo cuerpo en Cristo, Señor Jesús nuestro, como Jesús fue uno con el Padre. Así seremos uno juntamente contigo. Tú hablarás y nosotros obedeceremos. Te consultaremos y esperaremos la respuesta. Y conforme a tu voluntad andaremos. Así como Jesús le dijo en Getsemaní: no se haga, Señor, mi voluntad, sino tu voluntad. Aunque carnalmente le dijo: si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga, Señor, tu voluntad, sino mi voluntad, sino tu voluntad. Y así como lo dijo Jesús, lo cumplió. Seamos uno juntamente contigo para cumplir tu voluntad en nuestra vida, y el pecado sea destruido totalmente de nuestra vida, y seamos libres, porque si el Hijo os libertara, seréis verdaderamente libres. Lo declaramos y lo sellamos por el poder redentor de su sangre en la cruz del Calvario y el fuego avivado del Espíritu Santo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Adoramos. Denle un aplauso, Señor. Claro que sí.